sí que hacemos que los programas lleguen a buen fin, que es, por supuesto, poner el tratamiento precoz al recién nacido. Ahora voy a explicar un poco cómo está la situación en España. Bueno, en España hay 17 centros de cribado neonatal. Cada comunidad autónoma determina, según su política sanitaria, qué técnica abordar y qué enfermedades se van a detectar. Como podéis suponer, esto supone un debate porque en algunas comunidades se diagnostican 3 enfermedades y en otras pues 23. Entonces, esto ha supuesto un debate, pero por fin la buena noticia es que se ha llegado a un consenso. No todo el que nos hubiera gustado, pero sí que se ha llegado a un consenso. ¿Y por qué? Porque los primeros que se dieron cuenta de estas desigualdades en sus estados fueron los americanos, como siempre. Y entonces, pues ellos establecieron ya en el 2006 un panel uniforme de enfermedades hereditarias del metabolismo para que fueran diagnosticados o detectados en todos sus estados. Siguiendo estas recomendaciones, aquí en España se reunieron un grupo de expertos y en el año 2013 establecieron establecieron lo que es la cartera mínima común de servicios para las enfermedades metabólicas. ¿Qué enfermedades deberían ser detectadas en España en el cribado neonatal? Junto con el grupo de expertos también asistieron miembros de la Asociación de Padres, de FEDER. Entonces, ellos llegaron a un acuerdo y establecieron que serían 7 las enfermedades para cribar en todo el Estado español. La cartera mínima común es el mínimo número de enfermedades. Esto no dicen nada sobre si se detectan más enfermedades en otras provincias, como ocurre aquí en Murcia, en Galicia o en Andalucía. A la vez que establecieron este Real Decreto para el número de enfermedades, también sacaron unos indicadores de calidad en cuanto al tiempo de la toma de muestra y, lo que es más importante, la emisión de resultados y el tiempo de tratamiento en los niños afectos de errores congénitos del metabolismo. Estas enfermedades, que son 7, para hacer en todo el territorio nacional a partir de noviembre de 2015, son el hipotiroidismo congénito y fenilcetonuria, que se hacía ya en todo el territorio nacional, fibrosis quística, 2 alteraciones de la beta-oxidación mitocondrial, una aciduria orgánica y la anemia falciforme. Este grupo de expertos tiene continuas reuniones y se está valorando el incluir otras enfermedades metabólicas para los próximos años. Pero esto sí que ha sido un avance en el poner de acuerdo, pues que hasta el año 2014 había muchas desigualdades entre las distintas comunidades autónomas. ¿Y qué ocurre en Europa? Pues en Europa existen también muchas desigualdades. Lo que ocurre es que es más difícil como ponerse de acuerdo que en España, ¿no? Ya si en España ha cortado, pues en Europa, de todas maneras, para todos las desigualdades las podéis ver aquí: España, Portugal, hasta 30 enfermedades en algunas de sus comunidades, y luego destaca Francia, que tiene muy poquitas, o el Reino Unido también. Entonces, la Comisión Europea para Enfermedades Raras también ha formado un pequeño grupo de enfermedades metabólicas dentro de esta Comisión Europea y están en ello a ver si en todos sus Estados miembros pueden homogeneizar el número de enfermedades que se pueden detectar. Bueno, y ahora os voy a explicar un poco, como el lema del Congreso, aunando experiencias, nuestra experiencia en Murcia. Hasta el año 2007 se hacían 3 enfermedades. Este cribado se realiza en el Centro de Bioquímica que ha enseñado mi compañero Juan Antonio, y hasta el año 2007 se hacían solamente 3 enfermedades. Con la adquisición de la espectrometría de masas en tándem, pues se ha ampliado el número de enfermedades detectadas,
que nos ha permitido, en muchos casos, aparte de conocer la prevalencia, pues la historia de algunas de estas enfermedades que no habían sido diagnosticadas antes, porque bien los niños pues habían fallecido para no ponerle tratamiento, ¿vale? Entonces, ya digo que nos ha permitido conocer la prevalencia y nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, hay una enfermedad, una aciduria orgánica, la metilmalónica, que es tan frecuente como la fenilcetonuria, que es la enfermedad para los que se iniciaron estos programas de cribado neonatal. Como veis, 1 de cada 2.186 recién nacidos ha presentado una alteración congénita del metabolismo o una alteración hereditaria del metabolismo. Las frecuencias individuales de cada una de estas alteraciones es muy rara, pero si las consideramos en conjunto no son enfermedades tan raras. Esta es la experiencia en Murcia desde el año 2007 al 2015 con 157.392 niños analizados. Antes, siempre con la espectrometría de masas, antes no hemos puesto los resultados. Y en cuanto a España, pues también hay más incidencia en Murcia de algunas, como por ejemplo aminoacidopatías, orgánico-acidurias y no del defecto de la beta-oxidación. Y el disponer de una tecnología a gran escala para la detección de enfermedades genéticas, pues siempre es una herramienta muy potente para medicina preventiva de estas enfermedades, de las enfermedades raras. Y ahora se está hablando de nuevos cribados, ¿vale? De futuros cribados, que siempre hay que valorar la posibilidad de tratamiento. Entre ellos, y los que están más avanzados, son las enfermedades de depósito lisosomal, la mucopolisacaridosis y oligosacaridosis, que ya hemos visto que el tratamiento precoz tiene grandes beneficios. Y todo esto no es tan fácil, porque en los padres también se crea ansiedad. En cuanto a la pruebecica del talón, tienen que saber que se pueden producir por la técnica analítica falsos positivos. Tienen que saber que cuando se dice que probablemente tenga una enfermedad, el niño no tenga síntomas y les sea muy difícil de creer que su hijo tenga algo. Entonces, hay que informar muy bien a los padres, tienen que saber de qué pruebecitas se tratan, su consentimiento, hay que tener en cuenta la ansiedad y la garantía de que todos los recién nacidos tengan acceso a la terapia, que eso es lo más importante. Muchas gracias a todos por su atención. Muy bien, muchas gracias, Inmaculada. Seguimos con nuestro próximo ponente, el doctor José Domingo Cubillana Herrero. Nos va a hablar de cribado de hipoacusia en recién nacidos en la región de Murcia. El doctor José Domingo Cubillana es licenciado y doctor en Medicina en Murcia, especialista en otorrinolaringología y en Medicina Familiar y Comunitaria. Es subdirector quirúrgico y director médico del Área 1 de Murcia Oeste, Hospital Universitario Virgen de la Risaca. Es autor de 3 libros de su especialidad y de diversos artículos publicados referentes a su especialidad. Es ponente de máster en audiología y fonología por la Universidad Católica de San Antonio. Doctor, le escuchamos. Muchas gracias. En primer lugar, agradecer a la organización del 8º Congreso de Enfermedades Raras el haberme invitado. Agradecerles a ustedes la presencia hoy aquí y, por supuesto, a muchas personas que nos están siguiendo de manera online. Yo les voy a plantear o les voy a presentar cómo pusimos en marcha en Murcia el programa precoz de detección precoz de hipoacusias neonatales y un poco qué nos llevó a ello. En primer lugar, a diferencia de otras enfermedades, la hipoacusia infantil constituye un importante problema sanitario por sus repercusiones de carácter emocional, académico y social del niño. Es una discapacidad y, por tanto, una minusvalía que va a afectar en gran medida al desarrollo de este recién nacido y, sobre todo, que tiene un diagnóstico relativamente sencillo donde podemos instaurar un tratamiento y una rehabilitación precoz. En primer lugar,
el tratamiento debe comenzar con muy tarde, antes de los 6 meses de vida. Y este es el objetivo fundamental de los programas de screening auditivos y, por tanto, y por ello, debe de hacerse en las primeras 24 o 48 horas de vida. La metodología del programa es detectar o testar el 95% de todos los recién nacidos de ambos oídos, detectar por encima del 80% de todos los casos donde aparece un déficit auditivo por encima de 40 decibelios, tener una tasa de falsos positivos igual o inferior al 3% y una tasa de falsos negativos cercana al 0%. Y, por último, tener una tasa de revisión para estudios audiológicos y confirmación del diagnóstico por debajo del 4%. En todo ello, y como pieza fundamental, el diagnóstico definitivo y la intervención se han de realizar siempre antes de los 6 meses de vida. Y ese es el objetivo principal del programa. ¿Cómo lo planteamos? Realmente, la idea era realizar el screening en todas las maternidades de la región de Murcia antes del alta, crear un responsable de programa en cada maternidad y un responsable a nivel regional. Necesitamos un personal de enfermería vinculado al servicio de otorrino que esté implicado en el programa, con una formación en promoción, prevención, educación y, sobre todo, en técnicas de comunicación al objeto de no generar alarma y establecer una relación de empatía, de confianza entre el propio servicio y la familia. Y, al mismo tiempo, crear una relación estrecha entre las unidades de screening y los profesionales de atención primaria que llevaban a cabo el programa del Niño Sano. Realmente los beneficios del programa de screening auditivo neonatal es que podemos identificar desde el nacimiento cualquier deficiencia auditiva, que su inicio de tratamiento precoz y su rehabilitación nos minimizan el impacto, que nos va a permitir el desarrollo del lenguaje oral en este paciente, consiguiendo su integración, mejorando su comunicación, su desarrollo intelectual, emocional, en definitiva su rendimiento escolar y su futuro profesional de este paciente. El programa tiene una importancia por su extensión, por su gravedad, por su vulnerabilidad, por la revisión local y general en el recién nacido y por su tendencia en el tiempo. Realmente, y hace un momento la doctora Inmaculada hablaba de la incidencia de metabolopatías, en el caso de la hipoacusia neonatal está presente en el 1 por cada 1.000 recién nacidos de manera severa o profunda y 1 a 3 de cada 1.000 van a presentar una hipoacusia moderada o profunda y 5 de cada 1.000 tienen algún tipo de deficiencia auditiva. De manera universal, en los grupos de riesgo, 4 de cada 1.000 van a presentar una hipoacusia severa y 9 de cada 1.000 van a presentar una hipoacusia por encima de 30 decibelios. Como veis, en los grupos de riesgo multiplicamos prácticamente por 3 o por 4 la incidencia de patología. La gravedad viene dada porque nos va a generar un déficit en la comunicación oral, un retraso en el aprendizaje lector del paciente, en la alteración en la expresión del pensamiento. El déficit auditivo genera un pensamiento difícil de desarrollar a nivel hipotético y abstracto y mucho mejor a nivel concreto. Genera una desigualdad social, educativa y, por tanto, una desigualdad laboral y de aislamiento del sujeto. Su vulnerabilidad viene dada porque disponemos de herramientas para su detección y tratamiento temprano, por lo tanto no tiene ningún sentido el que estas herramientas no se lleven a cabo. Y la repercusión, como vengo diciendo, porque va a alterar no solamente al individuo, sino a la familia y su entorno y la sociedad en general de una manera con una repercusión evidente. Y por último, en cuanto a tendencia, hoy por hoy aumentamos la supervivencia de grandes prematuros y de malformados, de tal manera que la incidencia de hipoacusia se va a ver aumentada. Por tanto, tiene toda la vigencia, toda la pujanza el que pongamos en marcha programas de screening que sean capaces de detectar esta anomalía y, por tanto, ponerle tratamiento precoz. Buscábamos test al inicio del programa que tuvieran algunos requisitos. Ya se han dicho aquí algunos de ellos con anterioridad, que fueran sensibles y específicas estas pruebas, que sean aplicables al 100% de la población, que tengan mínimos riesgos o ninguno, que no sean invasivas, que sean rápidas, que sean económicas y, por último, que sean fiables. En las estrategias desarrolladas, ya hago una mínima mención histórica, los programas de screening auditivo neonatal
tienen un primer punto en una aprobación no de ley en el año 1999 por un diputado de la región de Murcia, Juan Antonio Gil Melgarejo, otorrino y amigo, que lo presenta en ese año y se aprueba por unanimidad. Pero quiero hacerles ver que después de aprobar una proposición no de ley, no es hasta 4 años más tarde, cuando en el 2003 el conjunto de las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial aprueba la puesta en marcha de los programas de screening auditivo neonatales. En Murcia, un año más tarde, del 99, es decir, en el 2000, se le pone encima de la mesa a Rafael Pérez Aguilera, un compañero del servicio, la puesta en marcha de este programa que se inicia en el año 2002 y tiene plena implicación en todas las maternidades de la región de Murcia desde el año 2004. Y, como digo, las estrategias desarrolladas se pueden plantear en 2 modelos. El modelo de hacer un seguimiento de screening universal o la estrategia de grupos de riesgo. En Murcia, y también tengo que decir que en Extremadura, desde casi las mismas fechas, en el 2000-2002, implantamos un programa de screening auditivo universal en todas las maternidades. El diagrama de actuación es relativamente sencillo. Voy a ponerlo todo junto y lo explico. En el recién nacido, en las primeras 48 horas de vida, se realizan observaciones acústicas provocadas. Esta prueba ahora la explicaré, es muy sencilla, muy fiable, muy rápida de realizar por personal experto. Tiene como digo, es objetiva y tiene un pase o no pasa. Cuando pasa, es decir, cuando sale positiva, al niño se le da de alta y se le da un díptico que ahora os presentaré para hacerle un seguimiento. Si no pasa, lo que se hace, si no pasa alguno de los 2 oídos o ambos, se realiza la prueba aproximadamente entre 1 semana y 15 días con el mismo procedimiento, en positivo o en negativo, y posteriormente, si siguiéramos teniendo un resultado negativo, se hace aproximadamente 1 mes con derivación ya a la Unidad Regional de Hipoacusias para la valoración completa de este niño. En los niños con factores de riesgo asociamos 2 pruebas, las otomisiones transitorias, como en el caso de los niños sanos, y los potenciales de tronco cerebral. El resultado es el mismo. Si las pruebas salen positivas, al niño se le da de alta y un díptico de seguimiento, y si salen negativas, se repiten aproximadamente entre 1 semana y 15 días y posteriormente vamos repitiendo pruebas hasta aproximadamente 1 mes, a partir del cual se remite a la unidad de screening, de diagnóstico, con el fin de llegar a un diagnóstico definitivo, instaurar tratamiento y, por último, hacemos en una 5ª fase una evaluación de todo el programa. La estructura de funcionamiento se basa en una base de datos poblacional única y centralizada en el Hospital Clínico Universitario Virgen de Risaca, y existe una copia en la Consejería de Sanidad dentro de Salud Pública, donde se reciben todos los datos de las maternidades, tanto públicas como privadas, de la región de Murcia. El programa se instauró después del screening de metabolopatías, pero se añadió a la cartera, al conjunto de salud pública del niño, junto con vacunaciones, metabolopatías y, como digo, screening auditivo. Las técnicas de detección que ya he comentado brevemente se basan en la combinación de otomisiones acústicas y potenciales evocados auditivos. Las otomisiones, ya lo he comentado, es una prueba objetiva. Este es un dibujo del Ocochep, del aparato que manejamos. Son objetivas, rápidas, es una prueba no invasiva, es inocua, es muy fácil de realizar. Por personal experto prácticamente se hace entre 3 y 5 minutos y tiene una alta sensibilidad y especificidad. En el caso de factores de riesgo, en los niños sanos hacemos solo otomisiones. En los casos de factores de riesgo añadimos potenciales de tronco cerebral. Esta prueba, que en un principio tiene la dificultad añadida de ser larga, aproximadamente entre 60 y 90 minutos, y requiere la sedación del recién nacido, se ha sustituido por potenciales automáticos de screening que te dan una probabilidad matemática y que se realizan con mucha mayor rapidez y con una alta fiabilidad. También es una prueba objetiva, no es invasiva, es inocua
tiene una mayor sensibilidad y especificidad que las autoemisiones y, como digo, el tiempo de exploración es relativamente corto, entre 10 y 60 minutos. En algunas autonomías se ha sustituido las autoemisiones por los potenciales de tronco automáticos. En el caso de Murcia mantenemos las recomendaciones de la CODP y seguimos manteniendo ambas pruebas. Esta es la hoja de seguimiento de cada recién nacido, donde colocamos factores de riesgo, identificamos al recién nacido y ambos oídos. Esta es la carta, el díptico que le facilitamos a la familia, donde, una vez pasado el screening, le recomendamos una serie de un seguimiento, sobre todo en aquellos signos de alarma por periodos de edad que pueden hacer sospechar que la evolución auditiva no es la correcta y, por tanto, deben de consultar con su pediatra o con su otorrino de referencia. Este es el díptico que se aporta a cada recién nacido, donde planteamos la incidencia de la enfermedad y le explicamos cómo son las pruebas de una manera relativamente sencilla y el beneficio de realizar la prueba, lo importante que es para conseguirlo. Ya incorporamos al documento de salud infantil, al programa del niño sano, todo el screening auditivo con los resultados para el seguimiento por parte del pediatra. Una vez nos encontramos con un niño que no ha pasado las pruebas, realmente se deriva a la unidad de hipoacusia infantil del Hospital Clínico Universitario y le hacemos una batería de pruebas que deben de ser congruentes para llegar a un diagnóstico exacto de qué patología presenta el niño. Ahí combinamos autoemisiones acústicas, potenciales evocados, potenciales de estado estable, audiología conductual, impedancio y reflejo del estribo y productos de distorsión. El conjunto de las pruebas tiene que ser congruente con la patología que buscamos. Y, por último, la cuarta fase es de intervención y tratamiento. Tratamiento que puede ser farmacológico, audioprotésico, quirúrgico, logopédico, todo ello encaminado, como digo, antes de los 6 meses de vida, con el fin de poder dar una respuesta a la patología que el niño presenta. Cuando lo pusimos en marcha en el año 2000-2002, realmente trabajamos en varios frentes. El primero fue convencer de la importancia del programa a políticos, pediatras, directores de hospital, otorrinos, enfermeros, en definitiva a todos aquellos que podían tener influencia en la puesta en marcha del programa, porque entendíamos que su trascendencia a nivel de detección de patología era de suficiente calibre, de suficiente trascendencia para que todos ellos se vieran partícipes de este programa. Se buscó colaboradores convencidos de la eficacia del programa, con el fin de hacerlos partícipes y que nos ayudaran a la puesta en marcha del mismo. Intentamos concienciar a la población y a las familias de tal manera que fuera imprescindible la puesta en marcha del programa. Cuando llegamos a hacer todo esto, la verdad es que el programa no tuvo mucho problema en ponerse en marcha. ¿Y qué hemos aprendido? Algunas reflexiones. En primer lugar, que en la fase de detección la enfermera o el enfermero es fundamental por su vinculación directa, porque tiene que tener una formación específica y por el conjunto de actividades que realiza, que debe de tener una interrelación entre las unidades de hipoacusia de los diferentes hospitales y los equipos de atención primaria. Y, por último, que iniciativas de carácter educativo para evitar afecciones auditivas permanentes deben de ponerse en marcha. Y reflexiones sobre la vinculación del personal, sobre todo del personal de enfermería, sobre este programa. Realmente nos facilita la continuidad de cuidados, nos minimiza la repetición de pruebas y costes, reduce la avería en los equipos de detección, favorece la motivación y la calidad de los resultados, disminuye la pérdida de niños en la primera cita y agiliza la labor de enlace entre la gestión de la cita y la realización de pruebas entre ellos y la unidad de referencia de hipoacusias. Y, por último, presentarles resultados. Desde el año 2004 al 2014, en este periodo de 11 años, hemos hecho más de 200.000 recién nacidos, es decir, más de 400.000 pruebas, de las cuales hemos testado cerca del 90% y no tenemos aproximadamente un 10% de ellos. En el resultado 2004-2014, referido a las maternidades de la región de Murcia, hacerles ver que en algunos casos, como por ejemplo el Hospital Naval, tuvimos o seguimos teniendo en la perspectiva de los 11 años
déficits importantes. Sin embargo, en el resto de las maternidades prácticamente todos los recién nacidos son testados. Por último, y referido solo al Hospital Clínico Universitario Virgen de la Rixaca, en el año 2000, cuando instauramos el programa, hasta el 2012, hemos hecho casi 150.000 recién nacidos, de los cuales se han derivado a consulta solamente el 1,1%. Los falsos positivos han sido de 210, 0,1%. Les recuerdo que la tendencia era a tener menos del 3%. Los falsos negativos han sido del 0,03%. La tendencia era del 0%. Y los niños con hipoacusia de aparición tardía, 21 casos, 0,02%. Y abandono del programa solo ha sido, en 1.309 casos, 1%. En definitiva, plantearles que el programa de screening auditivo neonatal puede servir de modelo para otras patologías que ustedes han estado viendo a lo largo de este congreso y que, en cualquier caso, como digo, puede servir de modelo y puede servir para ser aplicado en otras patologías. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Cubillana. Y bueno, llegamos a nuestra última ponente, la doctora María Rosa Peraíta Adrados, que nos va a hablar de hipersonías de origen central, narcolepsia con cataplejía. La doctora María Rosa es doctora en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en neurofisiología clínica, fundadora y jefa de la Unidad de Trastornos del Sueño y Epilepsia del Servicio de Neurofisiología del Hospital Gregorio Marañón, becaria en su tiempo del Ministerio de Asuntos Exteriores para formarse en epilepsia en el Centro San Pau de la Universidad de Aix en Marsella, autora de numerosos trabajos sobre patología del sueño y epilepsia en niños y adultos, cofundadora y vicepresidenta y presidenta de la Asociación Ibérica de Patología del Sueño y en Europa es miembro del Board European Sleep Pediatric Club, perdonadme mi inglés, y varias asociaciones más. Hablando con la doctora y bueno, con todos los ponentes, antes le hablaba concretamente del caso que yo conozco más, de los chavales de nuestra asociación de síndrome de Asperger y otra craneosinostosis, porque precisamente son niños que en los primeros años de su vida los sometemos de forma constante y periódica, concretamente a estudios del sueño. Lo importante que es en enfermedades raras hacer la valoración del sueño, tener en nuestros hospitales de referencia muy buenas unidades del sueño, así que queremos, doctora, que nos ilustre y nos reconforte. Muchas gracias. Muchas gracias a las organizaciones, especialmente GENES, FEDER y ELIP, por haberme invitado a participar en este congreso tan interesante. Muchas gracias al moderador. Ha dicho muchas cosas de mí, pero es que yo ya tengo muchos años también. Entonces, se juntan muchas cosas. Yo voy a hablar de un tema que, bueno, dentro de las hipersomnias de origen central, que son enfermedades poco conocidas, básicamente voy a hablar de una enfermedad que es, digamos, la principal, la enfermedad de sueño por excelencia, que es la narcolepsia tipo 1, porque hay una nueva clasificación del año pasado que las clasifica en narcolepsia tipo 1, que por así decir tiene todos los síntomas, y narcolepsia tipo 2. Hay, por supuesto, otra serie de enfermedades, pero no las voy a entretener mucho. Luego las mencionaremos porque a veces hay que hacer diagnósticos diferenciales. No es muy fácil al principio diagnosticarlas. De manera que es una enfermedad rara, la narcolepsia con cataplejia, afecta entre 20 y 60 personas por cada 100.000. La etiología es difícil de precisar, como ocurre en muchas enfermedades, porque interacciona uno o varios genes con factores del medio ambiente. Y lo que es muy importante es que tiene una fuerte asociación con los antígenos de histocompatibilidad y más concretamente con este alelo, lo que significa que es una enfermedad de origen autoinmune, aunque no se ha podido demostrar. Se debe a que falta un péptido, un neuropéptido en el sistema nervioso central, y esto lo ha demostrado un español, que es el doctor Luis de Lecea, en Stanford, en el año 1998. Pocos meses después, también un japonés, Sakurai,
pues lo vio. De alguna manera nosotros la llamamos hipocretina porque es la denominación de Luis de Lecea. Entonces, bueno, pues aquí se ve... ¡Ay! He saltado, perdón. Este es un esquema clásico en el que es un corte sagital del cerebro y en ese redondelito eso corresponde a una zona del cerebro que se llama hipotálamo, más concretamente el hipotálamo lateral, y son 70.000 neuronas, estas neuronas que secretan este péptido que se llama hipocretina, pero con la particularidad que hacen proyecciones a casi todo el cerebro, a todos los centros que controlan la vigilia y el sueño, pero también a centros que controlan el apetito, la motivación, la libido, de manera que tienen muchas funciones implicadas. Entonces, pensamos, y prácticamente está demostrado que es una enfermedad autoinmune por la asociación, ya lo he dicho, con los antígenos de isocompatibilidad, también por la edad de comienzo. Hay una escasa agregación familiar, y además hay poca concordancia en gemelos, es decir, en gemelos idénticos, en gemelos monocigóticos, solamente hay concordancia en un 30% de ellos. ¿Esto qué quiere decir? Que los factores medioambientales tienen muchísima importancia en el desarrollo de la enfermedad. Y lo de la deficiencia de hipocretina, para que se les quede a ustedes, es un péptido que se determina haciendo una punción lumbar. Bien, la mayor parte de los casos, lo acabo de comentar, son esporádicos, aparecen en el 90% aproximadamente. Sabemos, la narcolepsia es una enfermedad que se ha estudiado tradicionalmente, se describe en Europa, en el siglo XIX, por Westphal, un alemán, y por Gélineau, un francés, ya describen todo, pero